¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos comenzando la mesa de Destrozando la Noticia cuando estoy haciendo artimañas para poder compartir el programa. Bueno, creo que ya quedó. Me da mucho gusto que nos acompañe esta noche. Estamos comenzando la semana este lunes después de un muy intenso fin de semana, ajetreadísimo en la escena nacional, que desde luego tuvo sus repercusiones en el ámbito local en términos de actividad política y partidaria, pero también en la revelación, la documentación de la existencia de un clan de hermanos de apellido Valencia que han ocupado la primera plana del periódico Reforma por lo menos los últimos 3 días, el sábado, el domingo y hoy lunes, y nadie puede aventurar la posibilidad de que mañana no aparezca otro contenido noticioso en este rotativo que se edita en la capital del país relacionado con este clan que ha sido acusado por sus probables actividades delincuenciales, la compra de armamento, chalecos, un conjunto de elementos pues, que solamente pueden ser atribuibles a grupos de delincuencia organizada, pero también la existencia en algunas bodegas de combustible presumiblemente robado y que fue producto de un cateo realizado por las fuerzas federales el miércoles de la semana pasada y que como bola de nieve vino creciendo hasta tirar como bolos de boliche las aspiraciones de Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, que se apareció en el Consejo Nacional Panista el pasado fin de semana, mientras que la noticia en primera plana del periódico Reforma le daba la vuelta al país y más allá de nuestras fronteras. Esto fue lo que ocurrió el pasado fin de semana, pero también tuvimos la marcha que de acuerdo con la coalición Juntos Haremos Historia, denominó contra el fraude en Puebla. Estuvo Jacob Polemski, Horacio Duarte, Gerardo Fernández Noroña, algunas personalidades más, y no faltaron desde luego los presidentes municipales electos, los legisladores locales y federales que ya han obtenido su constancia de mayoría, y el único que pues no tiene constancia a la mano, Luis Miguel Barbosa, quien fue candidato al gobierno del estado, pero que fue arropado por la plana mayor del Movimiento de Regeneración Nacional, por el Partido Encuentro Social y también por el Partido del Trabajo. Anticipó en este espacio Gabriel Biestro la semana pasada que esperaban la llegada de unas 20 o 30 mil personas. Lo cierto es que no alcanzaron esa meta ambiciosa, desde luego. Habrán alcanzado entre 5 y 6 mil personas, manifestantes el domingo pasado, que no es cosa menor, pero la meta, pues francamente la pusieron muy alta y pues desde luego no la alcanzaron. Pero bueno, en medio de todo este contexto, también se llevó a cabo la sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para fijar las reglas, las condiciones de juego que tendrán como finalidad elegir a un nuevo dirigente nacional de este partido político después de una crisis que enfrenta, producto del resultado electoral del pasado domingo 1 de julio. Ricardo Anaya no había salido a la luz pública, por lo menos no había aparecido en la escena nacional después de haber sido derrotado en el proceso electoral del que le cuento. Apareció allá en el Consejo Nacional Panista y también apareció un conjunto de personajes a quienes no se les había visto por lo menos hasta el pasado fin de semana. Entre ellos, desde luego, Rafael Moreno Valle, la gobernadora electa Marta Erika Alonso Hidalgo aparecieron allí. Rafael Moreno Valle pidió en el contexto de la celebración de este Consejo Panista que fuera el Instituto Nacional Electoral quien efectuara el proceso electivo interno panista, porque pues no lo dijo con esas letras, pero dejó entrever que no tiene toda la confianza entre quienes realizarían este proceso para elegir al nuevo dirigente. Desde luego tampoco lo reveló, pero en su fuero interno pues está la posibilidad de levantar la mano para competir, inscribirse en este proceso que está por comenzar. Enrique Núñez, hay que decirlo, está en una junta de trabajo, en algún momento se va a incorporar a esta mesa o lo hará vía telefónica, no lo sabemos, pero bueno, comenzó la semana trabajando fuerte, pero aquí estamos con mucho gusto. Y en el programa tenemos un invitado de lujo. Se trata de un liderazgo histórico del Partido de Acción Nacional en el estado de Puebla, un hombre que formó perfiles dentro de este partido político, que se ha mantenido allí contra viento y marea, en algunas condiciones, en algunos pasajes de su vida pública, pues muy dificultosos, pero bueno, él se ha mantenido
hizo el papel de vocero del Partido Acción Nacional durante la campaña que recién acaba de terminar y estuvo en la sesión del Consejo Panista, Paco Fraile. Paco, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por recibirme. Después de que te chutaste todo el choro, ¿qué es lo que piensas, Paco? Pues primero que estoy bien y de buenas. Qué bueno, me alegro. Y de verdad estoy bien y de buenas porque lo que vivimos el sábado los panistas fue un regreso a la casa. Yo así lo quiero plantear. Fue un regreso en el sentido de que volvimos a decirnos lo que tenemos que decirnos sin necesidad de rompimientos. Dilató 10 horas la discusión o las posturas, las diferentes posturas sobre el proceso electoral que acabábamos de terminar. Quiero señalar que esta forma de resolver las cosas en el Partido Acción Nacional se había perdido algo en el camino. No habíamos vuelto a una discusión de esta naturaleza. Normalmente así dilataban nuestros consejos y en esta ocasión pues se empezó a buscar luces y salidas al problema del Partido Acción Nacional. Primero, en su doctrina. Segundo, en sus estatutos. Estatutos y reglamentos. Tercero, en la posibilidad de la elección de un candidato a la presidencia del partido. Y en eso estamos. Se acabó con propiamente el Consejo, hubo otras 2 votaciones posteriores sobre cuentas del propio Comité Ejecutivo Nacional que tenía que presentar, pero la parte central fue la elección de la comisión electora que tiene la obligación de revisar cómo se va a hacer y realizar la elección de presidente nacional, pero aparte de ello, cómo se va a realizar en diferentes estados las elecciones para presidentes estatales. Entre ellos está Puebla. Entre ellos está Puebla. Paco, ¿qué pasó? Fracasaron los profetas del desastre, quienes aventuraban que iba a haber sombrerazos y un ambiente francamente hostil en esta sesión. Es que algunos conciben que el Partido Acción Nacional mide las cosas en cuanto a una elección externa. El Partido Acción Nacional ha tenido la tradición, mira, en este caso empezaríamos por correr a Gómez Morín, a Carlos Castillo, a Maquillo, a todos los que nos antecedieron en muchos momentos. Quienes jugaron como candidatos que jugaron incluso a la presidencia de la República. Bueno, Gómez Morín no jugó a la presidencia de la República, pero jugó, por ejemplo, por la Diputación Federal por Batopilas. Y le hicieron trampas. Y tuvo que ir a defenderse él frente a quienes juzgaban la elección, que eran los propios diputados electos. Imagínate nada más eso. Sí, por supuesto, pero en estas condiciones, Paco, había desánimo y en algunos casos enojo por la forma en la que Ricardo Anaya llegó a la candidatura presidencial. Y se le dijo en la tribuna, y se lo plantearon muy firmemente, sin ningún insulto ni nada, estando Ricardo ahí sentado. Y por cierto, Ricardo fue muy bien recibido por todo el consejo, porque al final de cuentas se hizo un esfuerzo. ¿Hay errores? Sí. ¿Hay que corregirlos? También. Hay que ver la manera de que los principios y los estatutos nos queden correctos, también. Es decir, no tanto los estatutos, sino los reglamentos son los que quizás hicimos agua en el proceso. Y entonces ahora tenemos que valorar cómo podemos hacer una serie de reglamentos que la propia comisión juzgará si se convoca a un cambio de estatutos incluso sobre este tema o se queda así. ¿Te refieres a la comisión que integraron para establecer las reglas del juego? Así es. Ahorita se basan en las reglas que se tienen y tienen que juzgar sobre eso, pero ellos pueden también advertirle, por ejemplo, al Comité Ejecutivo Nacional, oye, con estas reglas en más de un estado podemos tener algunas dificultades. ¿Qué se puede proponer en cada uno de estos estados para salir adelante? Paco,
Tú, porque hemos leído las reflexiones, algunas de las reflexiones que se virtieron en esta reunión de consejeros panistas, y ya hay arrepentimiento por haber primero participado en la firma del Pacto por México, que permitieron un conjunto de reformas con Enrique Peña Nieto. Pero también hay arrepentimiento por haberse aliado a nivel nacional con partidos como el PRD y el Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es la reflexión del Paco Fraile? Del Paco Fraile, que a mí nunca me ha gustado la vida política de su partido a lo largo de tantos años. Sí. ¿Cuántos años tienes en el partido? Desde 1974. Creo que tengo algunos ya. Sí, sin duda. Y lo que es importante en esto es que yo siempre he pensado que el Partido Acción Nacional tiene la doctrina y tiene las posibilidades como partido político de acceder al poder como lo hemos hecho, sin alianzas. Las 2 veces que caminamos hacia la presidencia de la República, pues caminamos solos y ganamos. Había la tentación, sobre todo había un cálculo de que 5 más 3 dan 8, más 2 dan 10, y entonces esto nos da más fuerza, más empuje. Paco, ¿no se olvidó una máxima en política que muchas veces 2 más 2 no suman 4? Eso sí se olvidó plenamente, y tan se olvidó que esa fue una de las reflexiones. Es decir, nunca se puede en política decir que el que opina diferente a nosotros va a votar por nosotros. Yo he estado platicando con algunos panistas y con sinceridad me han dicho, yo no voté por el PAN, yo voté por Morena y voté en línea por Morena, ¿no? Eso es terrible, Paco. Sí, sobre todo viniendo de panistas de muchos años. Pero pues había un sentimiento, este es un sentimiento que nos lo formaron en el camino. El empujarnos definitivamente a que formábamos una alianza con el PRI nos hizo daño. No con el PRI, pero te refieres en el Pacto por México. En el Pacto por México. No lo supimos valorar ni hacer. No es la primera vez que nosotros le metíamos las ganas para resolver los problemas nacionales. Ahí está Fobaproa. Con Fobaproa también le entramos y el costo político fue muy alto. Perdimos las siguientes elecciones, pero la siguiente ganamos la presidencia de la República. Curiosamente, estos 2 acontecimientos que tú citas, la aprobación en la Cámara para permitir la integración del Fobaproa, este mecanismo que permitió rescatar a los bancos de las deudas exorbitantes, y la firma del Pacto por México, fueron muy bien aprovechadas en su momento por Andrés Manuel López Obrador. ¿Te das cuenta de eso? Perfectamente. Es decir, nos metió en el sentido de que éramos una mafia, PRIAM. El famoso PRIAM, como ahora es el Primor. Eso ya se está viendo, que el Primor va, pero que va. Bien bajado. Y por eso el Partido Acción Nacional tiene que ser un partido que independientemente de los otros partidos políticos dé la cara por México. Y eso es lo que se estuvo planteando este fin de semana en el Consejo Nacional, y a mí me parece muy acertado, muy agradable, pues, que estemos pensando ya volver a enfrentar los diferentes acontecimientos nacionales como PAN, porque como PAN tenemos una carga primero ideológica, yo diría más bien doctrinaria más que ideológica. ¿Hay lugar todavía para la doctrina, para la ideología, Paco? Sí. Después de haber visto las alianzas que vimos. Sí. Y el tema es muy sencillo. No puedes separar la ética de la política. Cuando se separa la ética de la política, derrumbas todo el edificio estructural de un partido político. El PRI se derrumba por la falta de moral. Nosotros nos derrumbamos porque pero en también... el PRI estábamos relativamente acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Por eso no en el PAN. Por eso a nosotros no nos lo perdonan. La sociedad no nos perdona que esas alianzas, ni nos perdona tampoco el que fallemos en este sentido de la ética. En esto está la apuesta central del Partido Acción Nacional. ¿Qué pesó más, Paco, de acuerdo con tu experiencia en el Consejo Panista, para que no se produjera este escenario de confrontación, de acusaciones de mala manera, porque ha sucedido? Hemos sido testigos de la filtración de audios con discusiones muy, muy difíciles, muy ásperas. ¿Qué fue lo que pesó más?
la visión de futuro para darle la vuelta a la hoja, o saber que no iban a quemar en esta pequeña batalla sus pertrechos? No. Y lo están guardando para el proceso electivo. No. Nosotros, yo creo que lo que hicimos en este Consejo Nacional fue pararnos desde un punto, dejar el pasado atrás y fijar la mirada hacia adelante. No tenemos más. El Partido Acción Nacional tiene que volver a esa calidad en el discurso, en la presentación, en la forma, en la asepsia de lo político. Esto es importantísimo. La asepsia política es vital para el Partido Acción Nacional. Entonces esto es verdaderamente muy agradable para mí, lo que vi y oí. Salí unos momentitos únicamente a ir por un plato para comer alguna cosa, tomar el café. Decías, fueron 10 horas, pero fueron 10 horas de una riqueza extraordinaria. Cada orador fue planteando, algunos se quedaron simplemente en el disgusto y en la forma de expresar las cosas, y otros fueron marcando salidas para el Partido Acción Nacional. Y yo creo que esto enriqueció enormemente la vida democrática del partido. Nos decías antes de comenzar el programa que te dio mucha satisfacción ver a algunos de los militantes que ahora forman parte de la historia del Partido Acción Nacional y que fueron tus alumnos en su momento. Sí, por ejemplo, Pepín Espina, Humberto Aguilar, pues fueron gente que me tocó enseñarles en los primeros años de carrera. Hoy son unos hombres muy bien formados, con una gran oratoria los dos, y así otros más que en el camino me tocó ir platicando, formando parte de ellos, conviviendo con ellos para que fueran mejores. Son quienes en buena medida contribuyeron a esta definición que te acompaña como el pastor. El que me puso el apelativo fue Humberto. El tigre Humberto Aguilar Bonado. Oye, ¿tú qué opinión tienes de la conformación de esta comisión, en donde, por cierto, no hay mucha gente que esté vinculada con Puebla? Cecilia Romero, por ejemplo. No hay ningún problema en ese sentido. Lo que ellos tienen que ver es, este es el estatuto, cómo se aplica el estatuto, cómo se realiza la elección y cuál es el resultado de la elección. No tienen más. No pueden meter la mano, no pueden hacer nada, simplemente tienen que analizar cómo está cada estado. Primero, el padrón electoral, el interno del Partido Acción Nacional, que por cierto Rufo insistía en que ya lo tengamos nuevamente, la credencial con la fotografía, la huella digital y todo, para que no haya dudas de que yo soy yo y yo estoy votando. ¿Irán a un proceso de credencialización otra vez? Se hace muy rápido ese asunto, ¿no? Se hace sumamente rápido. Es decir, esto hay una experiencia vasta y el partido creo que tiene con qué hacerlo. Pero en el pasado reciente, Paco, este tipo de procesos de credencialización se prestó mucho a la falsificación de perfiles. Por eso se hizo el padrón. Por eso se hizo una revisión del padrón, que presidió precisamente Rufo. Entonces ahora le van a entregar estos resultados a la comisión. Y si la comisión considera que los elementos que tiene en la mano no son los correctos, pues los tendrá que señalar al Comité Ejecutivo Nacional y a su vez citar al Consejo para tomar resoluciones. ¿Tienen los integrantes de esta comisión, Paco, la independencia política, la autoridad moral dentro del panismo para realizar todo este proceso? Mira, algunos no los conozco, la verdad de las cosas, pero por ejemplo Priego o Cecilia, los conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si hay alguna duda sobre Puebla es muy curioso, pero Cecilia, que teníamos la relación como secretaria de organización, las diferentes situaciones de aquí de Puebla, cuando platicábamos con ella, siempre fue muy centrada en el sentido de decir que se aplique el estatuto, nunca nos dio una ventaja en ningún sentido. Entonces, yo considero que es una persona apropiada para el puesto. Y yo sigo insistiendo en este asunto. Ahora, he escuchado por ahí que se ha propuesto que el INE llevara las elecciones. Esa propuesta... Lo puso Rafael antes de entrar al Consejo. Sí, pero esa propuesta yo no la escuché dentro del Consejo.
A lo mejor en algún momento que salí se hizo el planteamiento, pero si se hizo, no se sujetó a una votación, porque eso se hubiera podido, se toma la palabra. O sea, ni siquiera llegó a formar parte de la discusión dentro del Consejo. Hasta donde yo sé, no. Y eso hubiera sido muy interesante, subir a la tribuna, expresar y decir, me gustaría que en lugar de esto el Instituto Nacional Electoral fuera el que llevara las elecciones, etcétera, etcétera. Todo eso es válido. Pero sí, al final de cuentas, el Consejo Nacional decidió por una comisión, y esa comisión es la que preside ya. Este tema queda secundario totalmente en este momento porque tendría que reunirse el Consejo Nacional para revocar lo que ya mandó. Oye, Paco, la pregunta de preguntas, ¿a quién le gustaría Paco Fraile para dirigente nacional del PAN? No tengo todavía una definición, te lo puedo asegurar, pero porque he estado platicando con varios, platiqué con Rufo, platiqué con... ya había yo hablado con Medina, platiqué con Marcos Cortés. Juan de Dios Castro me parece que también levantó la mano. Juan de Dios Castro me parece que levantó la mano para ser el presidente del partido. Sí. Muy interesante. Acuérdate que él fue el abogado. Han venido surgiendo nombres así de y manera van a seguir aislada. surgiendo. No lo han dicho abiertamente porque esperaban el resultado de este consejo. Por eso, ahorita pueden levantar todos la mano y poder ir a una batalla, ¿no? Hasta Rafael Moreno Valle. Todos. Si es panista y si no tiene un juicio pendiente dentro del PAN, no tiene por qué no. A nadie se le puede impedir el poder participar. Eso es un hecho. Y eso está ahí, ¿no? Bueno, pero no sé, ibas a decir que has platicado con algunos de ellos. Yo he platicado con algunos de ellos, les he preguntado cuál es la idea de llegar a ser el dirigente del partido. ¿No te parece Marco Cortés, quien parece perfilarse como el más sólido aspirante, que está verde para esas lides? El presidente es electo el presidente, pero no va solo, va con el Comité Ejecutivo Nacional. Y el Comité Ejecutivo Nacional, él propone unos hombres que lo acompañen directamente y la otra parte se la pone el Consejo Nacional. Lo que se llama un equilibrio dentro de una dirigencia. Se busca, al final de cuentas, el poder arroparlo y empujarlo a que sea mejor. Mira, no me gustaría descalificar ni a Marco, ni a Rafael, ni a Medina, ni a Rufo, ni a los que levanten la mano. Siempre ha sido muy elegante, Paco. A nadie. Lo que es importante es entender que ¿para qué queremos un presidente? ¿Qué va a hacer ese presidente? ¿Llevar al partido en su doctrina y en sus estatutos a lo máximo o no? Esa es la pregunta. Yo como panista, ¿qué me gustaría? ¿Cuál es lo que siempre les he pedido a los presidentes nacionales del partido? Porque mira que me ha tocado elegir presidentes nacionales del partido. Siempre les he pedido que acentúen la posibilidad de la capacitación de los miembros del partido. Porque la capacitación de los miembros del partido te hace ir en una unidad plena a una batalla. No es, antes nos costaba mucho trabajo afiliar, no era fácil afiliar, ¿no? Siri se acaba de activar. No sé qué le pasó. Perdón, Paco. No te preocupes. Siri de pronto interrumpió. Bueno. Sino este concepto de educar a los que se vuelven miembros del Partido Acción Nacional, yo sigo insistiendo en ello y seguiré insistiendo permanentemente, porque eso es lo que le va a dar la base sólida al Partido Acción Nacional. Paco, ¿me dejas leer algunos de los mensajes que están llegando? Sí, cómo no. Porque aquí en este programa, a diferencia de muchos otros, pues sí leemos los mensajes. Algunos de ellos están dirigidos a ti. Preguntan por qué no ha llegado don Enrique, porque Enrique Núñez está en una reunión de trabajo, esperemos que en algún momento se incorpore. Samuel pregunta esto a Peter Lemus y David Gómez Pulido. Gracias. Samuel Torres, esto ya se sabe desde que tomó la gubernatura Moreno Valle, comenzaron robos, ejecuciones y huachicol. Se refiere a los contenidos del periódico Reforma que aparece en la primera plana del sábado, domingo y hoy lunes.
David Gómez Pulido, no se te olvide tocar el tema del incremento al salario. Vaquita Roma, eso todo el mundo lo sabe, se refiere al tema del huachicol. Buenas noches, Fer, un saludo, un gusto estar en el programa. Gracias. Fabián Sánchez, gracias. También una felicitación al invitado, dice Peter Lemus, que hable de su mega obra que costó más caro que el segundo piso del periférico, César Bros. ¿Cuál mega obra? Pero supongo que están hablando de la obra de Rafael Moreno Valle. Gracias a Charlie Barrientos que nos está viendo, César Bros. No le gusta los contenidos que se están abordando en el programa. César, pues aguanta vara, aguanta vara, o ya sabes que hay otras opciones, pero de todas maneras, gracias por el comentario. Incluso el comentario que hace sobre los desechos y el yunque y esas cosas, no lo voy a leer, de verdad no lo voy a leer, porque resulta de muy mal gusto, y a estas alturas, en donde el presidente triunfador se ha sentado con prácticamente todos los actores políticos, incluso quienes lo llamaron, que formaba parte de una avanzada de los rusos y los venezolanos, pues ha dado muestras de civilidad. Tú no lo haces, no sé qué parte de la historia te perdiste. Eugenio Beto, pero el PAN en Puebla es Moreno Valle y es lo mismo que Ricardo Anaya, dice Eugenio Beto. Creo que es una consideración que hay que tomar en cuenta, Paco. Por eso tuvimos la asamblea. Yo espero que en Puebla se dé una asamblea similar y sean invitados los que forman parte del Consejo Estatal, y los que no forman parte del Consejo Estatal se les permita también dar una opinión. Yo creo que este ejercicio de decirnos las cosas permitirá suavizar las líneas dentro del Partido Acción Nacional y proyectar un nuevo partido, que eso es lo que nos está censurando a nosotros la ciudadanía. ¿Y habrá tiempo para ello, Paco? Lo hay, tiempo? lo ¿La hay. gente tendrá la paciencia de esperar esta reinvención del PAN? Estamos en ello. Esto no nos lleva muchos meses ni cosas por el estilo. Esto nos lleva de aquí a fin de año al más tardar, y estaremos en una, de hecho, nuestros diputados, que son minoría ahora tanto en la local como en la federal, pues tendrán que dar respuestas. Se habló ahí mismo en el Consejo, respuestas muy claras de cuál va a ser la postura, porque no se trata de ver si decimos no por per se, se trata de decir no por esto, sí por esto, y nos parece una locura por esto. Es decir, volverse realmente el fiel de la balanza que la ciudadanía espera, porque volvimos, haz de cuenta que nos regresaron en la historia a los años 60 y 70. Le dimos al presidente de la República electo el poder del Congreso, así con todas sus letras. Entonces, las leyes pueden ser modificadas en las siguientes semanas una vez que tomen posesión. Sí, con la mayoría con la que tienen. Incluso en el estado de Puebla también van a tomar decisiones que pueden ser modificadas. Algunas leyes, indiscutiblemente las constitucionales, costarán un poco más, pero tienen aliados que ya se han anunciado. Incluso ya parte del PRD ha anunciado que está con AMLO, ya ha anunciado Movimiento Naranja que está con AMLO. Lo cual es peligroso en un país como el de nosotros, la falta de equilibrios. Claro. Entonces el equilibrio lo puede representar el Partido Acción Nacional. Uno de los razonamientos, y por lo cual hemos insistido en lo que se vive en la vida interna del Partido Acción Nacional, es porque después del resultado de la elección del pasado domingo 1 de julio, la única fuerza política que se ve con la determinación para construir este equilibrio de poderes es Acción Nacional y no el PRI. Exactamente, y por eso esto tiene que ser continuo y no con la prisa de la locura, hacer una locura, sino con la ciencia de sacar un mejor partido político, volvernos nuevamente ese partido político que lucha por la ciudadanía, regresar hacia la ciudadanía, dejar la parte cupular para volver otra vez a tocar tierra, tocar base, estar en contacto con los ciudadanos. Ese es el camino que a mí me parece que el PAN debe de seguir. Dice
Edgar Gaona Luna, gracias Edgar, que te deje hablar, que termines tus respuestas. No te preocupes, no. Aquí nos vamos acomodando. Dice Germán Amaro, tranquilos, saca tus fobias, ya están discutiendo aquí los muchachos en el muro de la transmisión del programa. David Gómez Pulido, ¿hay futuro para los partidos políticos como los conocíamos o se hará habitual las candidaturas independientes? Bueno, esa figura independiente ahí está. Pero también hay una reflexión que hay que hacer. Las candidaturas independientes no alcanzan para llegar a una presidencia de la República o una gobernatura, a excepción de de Nuevo León, que fue una sorpresa. Sí, por supuesto. Y que fue apoyada seguramente por algún grupo de priistas o alguna otra serie de personalidades y empresarios. Pero en general, valer por sí mismo, pues el valer por sí mismo, alguien muy entrona y muy luchona como Margarita y todo, tiene un porcentaje nacional. Lo que le daba el plus a Margarita era precisamente el Partido Acción Nacional. Y esto no se entendió a lo mejor ni por el PAN, ni se entendió por parte de ella. Y entonces se pensó que ella tenía la capacidad suficiente para jugar independientemente, o se provocó, yo no conozco los documentos porque a mí me gustaría conocerlos y ya los solicité y espero tenerlos en la mano, del por qué se va Margarita. Paco, ¿hizo falta Margarita Zavala, su grupo? Yo sigo insistiendo, todos los panistas son necesarios para hacer cambiar las cosas. Bueno, qué bueno que lo comentas, Paco, porque te quiero poner una parte de una conversación que tuve ya a mediodía con Ana Teresa Aranda, la mujer a quien todos conocemos muy bien, y habla de la probabilidad de regresar a la vida política bajo las siglas del Partido Acción Nacional. A ver, muchachos, ¿lo tenemos? A ver, pónganlo, por favor. Yo renuncié al PAN porque, bueno, el partido del que yo me enamoré, ese partido del bien común que defendía la dignidad de la persona humana, pues ya no lo encontraba yo, al menos en Puebla ya no estaba, ese partido había desaparecido del territorio estatal y renuncié, pero no renuncié a los principios del PAN, que entre paréntesis pues han sido los principios que yo he abrazado toda mi vida aún antes de estar en Acción Nacional. Entonces, digo, yo no necesito tener una credencial para poder hablar de humanismo, no necesito una credencial para poder hablar de bien común, pero tampoco te puedo decir que rechazo totalmente la idea de regresar al PAN. Tengo pues amigos, muy buenos amigos, que están permanentemente haciéndome la invitación y yo estoy reflexionando sobre el tema, pero desde luego pues quiero ver qué pasa con esta dirigencia nacional, ¿no? Imagínate si pues la elección del nuevo dirigente resulta una pifia y acabamos teniendo un pitufo tricolor ahí al frente, pues como para qué regresar. ¿Cuál es tu opinión, Paco? Primero, si Margarita y los que lo siguieron en esta aventura, si Ana Teresa y los que lo siguieron en esta aventura quieren regresar al Partido Acción Nacional, es muy sencillo. Hay que solicitarlo al comité directivo municipal correspondiente. Tengo entendido que Ana Tere vive en San Andrés Cholula, entonces tendría que solicitar en San Andrés Cholula su reinscripción. No hay tanta complicación en esto. Y desde luego, pues habrá que definir o deslindar si el acto de haberse lanzado independiente agravó o agravió de tal naturaleza al Partido Acción Nacional que no se le pueda aceptar. A mí me parece que en los dos casos que estamos hablando, tanto de Margarita como de Ana Teresa, no va para tanto. Yo creo que habría que reflexionar, y eso le toca a la dirigencia, y ellos tendrán la documentación correspondiente de su salida y de la aplicación de su salida en cuanto Pero tú no verías mal que regresaran. A mí me gustaría, y te lo digo de corazón, que muchísimos panistas que en el camino, por alguna razón, decía Gómez Morín en el libro de 1915, que los políticos a veces hacemos algunas acciones que lastimamos al otro, que lo excluimos al otro.
a veces con conciencia y a veces sin la conciencia, sino simplemente por la pasión de una determinada posición. Pero ese daño que se hace a otros y que no vale, yo creo que vale también para una posibilidad de decir, las circunstancias nacionales nos obligan hoy a una reflexión de unidad para enfrentar en unidad lo que viene. Y en esto yo no menospreciaría absolutamente a nadie. Oye, pregunta a Lili Cooper, ¿es muy ético seguir apoyando a Moreno Valle sabiendo cómo fue su actuar en Puebla? ¿O la ética también del propio Moreno Valle? La presencia de Rafael está en el imaginario no solamente de la militancia del PAN, sino en la sociedad en general, Paco. Sí, pero ese es un asunto que el propio Partido Acción Nacional tendría que reflexionar hacia adentro. Nosotros en el Partido Acción Nacional tenemos las comisiones de orden. La comisión de orden, que yo me acuerde, lleva varios años sin una reunión. Y tú puedes irte a quejar de una acción de un panista. Y esa comisión de orden tiene la obligación de hacer la investigación y decir, se hizo daño así, de tal naturaleza que tal persona o tal grupo no debe de estar aquí entre nosotros. Pero no es un poco ingenuo, Paco, pensar en que estos mecanismos internos del propio partido fueran a actuar en contra de un gobernador militante del propio partido. A ver, político. Yo lo viví y te voy a hablar de personajes extraordinarios. Don José González Torres, presidente nacional del partido. Bernardo Batis, que fue terminó yéndose a la izquierda, secretario general del partido. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, poblano, por cierto, extraordinario. ¿Quién me faltaría aquí? Y algunos otros más. No hubo la comprensión dentro del partido cuando se toma la decisión de que aceptáramos el recurso del erario público para las campañas políticas. Ellos mencionaban, y creo que en algún punto han tenido razón, de que nos íbamos a pervertir con el dinero, que nos iba a ganar la idea de la ambición del dinero. Y se salen del Partido Acción Nacional y forman el Foro Democrático. Al único que detuve en esa ocasión, porque estaba sentado junto a mí, fue a José Ángel Conchello, que por cierto es para mi juicio el mejor senador de la República que ha tenido el país, porque gracias a él tenemos el petróleo del Golfo de México, porque él fue el que empezó a señalar que el hoyo de Dona, que era una pequeña isla, pertenecía a México, y dilataron los gringos en aceptar que era patrimonio. Sí, una querella internacional. Una querella internacional, aceptarlo. Entonces para mí, y este hombre se levanta y le digo, usted no se puede ir. Y me dice, ¿por qué no? Porque usted me metió al partido. Y él me había metido al partido en Acatlán de Osorio en 1974, ahí me lo encontré, y en la pasión panista me firmó la credencial de miembro del Partido Acción Nacional. Es decir, no, y le dije, usted no se puede ir, usted se tiene que quedar. No había sido senador todavía. Y efectivamente se sentó, ya no se salió con este grupo. Dice Fer González, yo creo que sí va a regresar el verdadero PAN, tiene que desligarse de Moreno Valle y compañía. ¿Por qué no integrar? Yo hago un planteamiento, ¿por qué no integrar? ¿Por qué no sumar? Tienen cualidades, tienen defectos. La otra parte del panismo, tenemos cualidades y tenemos defectos. Yo creo que hay que conciliar en el camino, más que el rompimiento. El partido no está para rompimientos. Eres de los políticos que ve el vaso medio lleno, Paco. Soy de los políticos que piensa que un partido político como el nuestro puede correr la suerte que le pasó a Copey en Venezuela. Copey era el partido similar al nuestro y acabó literalmente deshecho, sin una opción, porque nos fuimos corrompiendo en el camino, se fue corrompiendo
Copey en y se Venezuela. fue corrompiendo también el nuestro. Y entonces hoy estamos haciendo una reflexión para una corrección de las cosas. Pero no se trata de censurar a unos y quitar a otros, se trata de buscar entre todos una solución. A lo mejor alguno me dirá, y si me escuchan a Teresa y algunos otros me dirán, eres un iluso, eso no va a servir, eso no, es decir, nos van a avasallar. ¿Y no eres iluso, Paco? Pues mira, ¿No es una ilusión, una utopía pensar que personajes claramente carentes de calidad moral pueden actuar en un partido político cuya divisa es justamente eso? pues mira, yo tengo la confianza de que en serenidad se pudieran encauzar las cosas. Oye, dice Germán Amaro, el PAN en Puebla es Anatere, Fraile, el Tigre y no el grupo de Moreno Valle, para que nos demos una idea de cuál es la percepción que existe de esta situación. Yo diría que hay muchísimos... Tú sabías a lo que venías, Paco. Ya lo sé, yo sabía, claro, yo estoy convencido de que muchos de los jóvenes que hoy militan en el Partido Acción Nacional son extraordinarios muchachos que hay que encauzar en una fortaleza hacia el futuro. De una forma u otra, lo que estamos hablando, mira, por ejemplo, Humberto Aguilar está en la madurez para llegar a puesto en el futuro. ¿Tú lo ves en el Comité Ejecutivo Nacional? Es probable. ¿Tú te ves en el Comité Ejecutivo Nacional, Paco? Es muy improbable. Y te voy a decir por qué. ¿Muy improbable, dijiste? Improbable. Te voy a decir por qué. Porque las relaciones, por ejemplo, que tiene Humberto, las tiene muy bien planteadas a nivel nacional. Es muy bien conocido en el Consejo Nacional. Yo lo soy también, pero él ha trabajado y ha empujado en esa área. Yo no lo veo mal. Tampoco Ana Teresa está muy lejos de estar en el Comité Ejecutivo Nacional en un momento dado, ¿no? ¿Está muy lejos o no está muy lejos? No está muy lejos. No está muy lejos. Ahora sí que, como dice el gobierno entrante, haremos historia porque se fue y regresó y podría regresar por la puerta grande. Qué bueno y me alegra mucho. No me desagrada. Paco, vamos a la elección del presidente del PAN estatal, porque desde el arribo del grupo de Rafael Moreno Valle, el PAN estatal ha estado en la mira, o digamos, bajo el escrutinio de la militancia panista a nivel nacional, por distintas razones. Teníamos aquí un precandidato presidencial, tenemos un grupo dominante que ha conseguido poner los últimos 3 gobernadores. Hay razones de sobra para analizar qué va a suceder con la presidencia estatal del PAN. Yo creo que hay que preguntarnos si el Partido Acción Nacional será capaz de aglutinar a todos, de abrir los espacios a todos. Un partido cerrado en un solo grupo me parece que no es el camino adecuado para un partido político que tiene batallas afuera muy delicadas. Mira, una batalla. ¿Cómo se va a comportar el grupo que conforma hoy Morena dentro del Congreso? Pues ahí va a ser una batalla enorme. Necesitamos que los 4 o 5 diputados que tenemos van a ser absolutamente solos los que resuelvan el tema. Me parece que es una locura. Yo creo que lo vamos a tener que resolver con la inclusión del partido, con un partido fuerte que ayude a modificar la forma y el estilo de lo que tiene Morena. Pero hay algunos liderazgos francamente excluidos, Paco, incluso algunos exiliados. Ahí tienes a Juan Carlos Mondragón Quintana, Súmalo. Rafael Micalco, Súmalo. Eduardo Rivera Pérez. Súmalo. Hay que La sumarlos. propia Ana Teresa Aranda. Súmalos. Un partido fuerte se configura, no porque todos sean Coca-Colas, sino porque en la variante de todos hacemos una corriente nueva y creativa. Ese es el sentido de un partido político. Estandarizar, bueno, pues lo hizo Rusia, para no hablar de lo mexicano, ¿no? ¿Quién tendrá la capacidad para hacer ese trabajo, el oficio político suficiente para poder conciliar los intereses de todos los grupos? Ese es entre todos. Mira, creo que de las dos partes hay oficio político. Lo que se trata es de poner en medio
la posibilidad de una voluntad y de entender que el enemigo no lo tenemos dentro, el enemigo lo tenemos fuera, y que el enemigo que tenemos enfrente es poderoso, como se configuró, que tienen un líder nacional que determina y dice y hace, y entonces esto para nosotros debe de ser un aliciente para decir, sumemos esfuerzos, sumemos realmente esfuerzos por sacar adelante el Partido Acción Nacional. ¿Tú eres esa persona que podría conciliar esos intereses, Paco? Yo soy una parte del partido, soy un miembro del partido, no formo parte ni del Consejo Estatal ni del Comité Directivo Estatal. Yo en Puebla no tengo más que mi militancia, como los demás tienen su militancia. Yo tengo en el Comité Ejecutivo Nacional, tengo uno, sí, estoy en el Consejo Estatal, ya se me estaba olvidando, ya ves, tengo en el Consejo un lugar, porque soy consejero vitalicio, y estatal y nacional, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, dice Francisco Romero, muerto el perro, se acabó la rabia, que salga Moreno Valle del PAN. Bueno, esa es la opinión. Ganó Marta Erika, fuera los bots, dice Cris BZ. Muy respetable la opinión. Que regrese el licenciado Rafael Micalco, panistas de verdad, dice Francisco Romero. Germán Amaro, en el PAN Puebla no existe autocrítica, solo hay imposición. Ese es el planteamiento. En eso permíteme intervenir. A ver. El partido, incluso lo hablé el otro día, y ojalá... ¿Te escuchan, Paco? ¿Te escuchan? Mira, a mí me senté con Giles el otro día y hablé con él y le dije, oye, un partido cerrado como vamos, no vamos a ir a ningún lado. Un partido tienes que abrirlo, y la primera cosa que hay que abrir es analizar por qué nos fue como nos fue en la elección. ¿Por qué solamente tenemos la candidatura a gobernador todavía embroncada? ¿Y por qué perdimos diputaciones locales, diputaciones federales, las principales cabeceras, literalmente municipales, ¿no? Que las habíamos tenido ya en un buen tiempo? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Se debe de analizar. Pero si solamente un pequeño grupo del partido es el que lo analiza, esto no permite la apertura total del Partido Acción Nacional. Aquí se debe de correr el riesgo, y yo conozco de todos los que mencionaste, tendrían una altísima calidad de oratoria y de la forma de expresarse en un consejo sin ningún problema, sin grosería, ni insulto, ni ofensa, decir las cosas como se deben de decir y buscar en eso, en ese decirnos las cosas, la posibilidad de una reconciliación. Y algunos dirán, oye Paco, esto es una locura la que estás planteando, o es un... ¿No parece utópico, Paco? Sí, pero le digo a todos, intentémoslo. Carlos Olvera, nunca el PAN había ido tan en contra de sus propios principios, dice Carlos Olvera. Ya lo analizamos y así se planteó en el Consejo Nacional y se aceptó. Mira, sí vale la pena, déjame empujar desde aquí este asunto. Si después de hacer un esfuerzo, esto no se logra, me quiero quedar con la satisfacción de que hice el esfuerzo. Pero si no hacemos el esfuerzo en común, empujamos todos para una nueva situación del partido, esto no va a funcionar. El partido sí podrá tener triunfos, lo que tú quieras, pero la ciudadanía va a empezar a retirarse en el sentido de decir... Lo acabamos de ver el domingo 1 de julio, Paco. Estos no están con nosotros. Y esta es la forma que, disculpen, cuando... Aquí se puede decir chingada. Cuando en 1985 y 86 planteábamos el asunto de hacer crecer al Partido Acción Nacional, todo el mundo nos dijo locos. Ahí están las columnas políticas. A mí en lo personal me hicieron famosos los columnistas de aquellas épocas, todos.
No había, era tiro por viaje. Sin embargo, había el tesón, y no solamente de un servidor, porque sería absurdo. Pero Ana Teresa hizo su esfuerzo en ese sentido. Juan Carlos Espina hizo su esfuerzo. Pero eso fue en ese producto de sentido. una mística, Paco. Pero esa mística no se diluyó con el ejercicio del poder. Falta Ángel Alonso también. Ah, por supuesto. Y faltan otros más. Aquí, ¿cuál es el asunto? Que todos tenemos que hacer un esfuerzo nuevo por el Partido Acción Nacional. Algunos dirán, el instrumento ya no sirve. Yo sigo diciendo que este instrumento sirve y le sirve a la sociedad. Vale la pena correrse el riesgo. ¿No te sientes un poco yendo contra los molinos de viento? No es la primera ni la última. He ido contra los molinos de viento. Me han pateado los molinos de viento. ¿Cuál es el problema? Se levanta uno y sigue uno adelante, ¿no? Sí. Una lucha en lo político sin fracasos, sin confrontaciones, sin caídas, sin pérdida. ¿Qué tipo de política es esa? Bueno, Paco, pues vamos a despedir el programa. Dice Carlos Olvera, insiste, hazlo pero no apoyando a Rafael Moreno Valle. A él lo escuché decir que él no es fiel a ningún partido, dice Carlos Olvera. Yo no lo he escuchado. Me parece que es un poco parte de la mitología urbana que se va construido a lo largo de los últimos 7 años. Pero bueno, Paco, queremos agradecer que hayas venido al programa. No, gracias. Y dile a tu jefe. El señor Núñez debe seguir chambeando. Sí, dile al señor Núñez que él quedó muy formal de estar aquí, de discutir algunas cosas con nosotros, y que me gustaría que en otra ocasión lo hiciéramos. Seguramente vamos a poner una fecha para dentro de las próximas 2 semanas, ¿te parece bien? Me parece bien. Al fin y al cabo, esta historia que comenzó a escribirse a partir del pasado fin de semana va a dar para muchos capítulos, Paco. Muchísimos. Y la presencia, tu testimonio, tu experiencia siempre es indispensable. Y siempre te lo he dicho, es un gusto poder platicar de política contigo, porque eres un hombre que no le saca el parche primero y que tiene una capacidad de argumentación que es respetable, Paco. ¿Sabes una cosa? De repente se me arrugan algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Gracias. Y a usted que nos acompañó, pues. incluyendo a este señor César Bros, que se le ha pasado insultando no solamente a nuestro invitado y a un servidor, al programa y a todos quienes han opinado, pues también de todas maneras, muchas gracias, qué bueno que se haya quedado con nosotros. Aquí ya lo saben, aguantamos vara. Muy buenas noches, hasta mañana. Ay, Dios santo.